Listo, David, entonces me retiro para que hagas tu presentación. Listo, bien, gracias. En un segundo ya comparto la pantalla. Qué pena, regálame un segundo que tengo problemas para compartir la pantalla. Ya, un momento. Listo, David. Esperemos un momentico a David Rodríguez. Él tiene un problema con compartir pantalla. Esperemos unos 2 minuticos y empezamos. Qué pena con ustedes.
Bueno, ahora sí, todos me escuchan, pueden ver bien la pantalla. Sí, David, podemos ver tu pantalla. Bueno, entonces muy buenos días para todos. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta conferencia. Gracias a los diferentes capítulos estudiantiles de la Universidad de América por extenderme esta invitación a realizar la conferencia sobre lo que fue mi trabajo de grado para la universidad. Esta consiste en el diseño de una turbina para la generación de energía cuyo fluido de trabajo es gas refrigerante sobrecalentado. Bien, entonces aquí lo que podemos ver es la metodología que se implementó para realizar este trabajo de grado. Lo voy a dividir en dos secciones. La primera sección, lo que es la parte de investigación y de análisis que se hizo para poder llegar a lo que es la segunda parte, que es el diseño general de la turbina. Entonces, centrando en un poco en materia, entonces, ¿de dónde nace la idea de realizar este proyecto? Bien, en el campo Caño Limón, ubicado en Arauca, todos los pozos de este campo son por bombeo electrosumergible. Este tipo de bombeos lo que poseen unos componentes que sí o sí requieren una fuente constante de energía. Actualmente esta energía en este tipo de pozos se suple con generadores a base de diésel. Estos generadores poseen varios problemas. La primera es en el transporte, en el almacenamiento de fluido de trabajo. Y segundo, que no es un proceso ecosostenible, genera contaminación. Bueno, entonces todo esto lo que acarrea es que haya intermitencias dentro del fluido eléctrico, por lo tanto pues se poseen problemas en el pozo que pues no se pueden permitir. Nace la idea de sustituirlo por un ciclo Rankine orgánico. Entonces, ¿qué hace que un ciclo Rankine sea orgánico? Partiendo de la base de un ciclo Rankine, el cual funciona con una caldera, lo que se propone es sustituir esa caldera por un intercambiador de calor. Este tendrá su respectivo subproceso con el fluido caliente. Este fluido sería agua que viene siendo residual de la extracción del petróleo, y el fluido frío, que ya es lo que está en el interior del ciclo Rankine, sería un refrigerante. La idea es que este refrigerante se sobrecaliente en el intercambiador de calor, se lleve a estado gaseoso para conducirlo a la turbina. Entonces, en la turbina lo que se va a hacer es convertir la energía potencial del fluido en energía mecánica y posteriormente en energía eléctrica. Em, entonces, el siguiente paso sería decir, ok, ¿qué tipo de refrigerante vamos a utilizar? Entonces, para eso se realizó un análisis, varias investigaciones que se han realizado en refrigerantes en ciclos orgánicos Rankine, las cuales concluyen en que uno de los mejores fluidos de trabajo sería el refrigerante R134A por sus propiedades y por su temperatura de ebullición. Es decir, que no se requiere como mucho trabajo a la hora de llevar este fluido a un estado gaseoso. Entonces se seleccionó este fluido como fluido de trabajo. Ok, entonces una vez establecidos que vamos a trabajar con las turbinas, bueno, bien, se me pasó mencionar aquí una cuestión. ¿Por qué llamamos que esto sea una turbina de vapor? Eh, no, perdón, ¿por qué estamos llamando que es una turbina a gas en un ciclo Rankine que funciona con una turbina de vapor? Pues bien, no es que tengamos una turbina a gas, solamente estamos llamando gas al estado del fluido. Sigue funcionando como una turbina de vapor, solo que pues tampoco podemos llamarlo vapor porque pues necesitaríamos agua como fluido de trabajo. Entonces aquí, como estamos trabajando eh, con refrigerante, entonces lo llamamos como está el estado del fluido.
Por otro lado, ustedes se podrían preguntar como, ok, ¿por qué no seleccionamos una de las turbinas que ya existen en el mercado si el estudio de las turbinas de vapor es amplio y ya hay en el mercado turbinas que se puedan sustituir? Ok, en este caso no se podría seleccionar una turbina del mercado porque como lo estamos diciendo, el fluido de trabajo va a variar, no estamos trabajando con vapor. ¿Eso qué haría? ¿Qué pasaría? Que la eficiencia de esa turbina disminuya, estaríamos trabajando con una turbina sobredimensionada y además que los materiales para los cuales está diseñada pues no son los adecuados. Entonces, una vez establecido que estamos trabajando sobre las turbinas de vapor, el paso siguiente es realizar la clasificación de las turbinas según la configuración de algunas de ellas. En base a esta clasificación, se realiza una selección de esa configuración, teniendo en cuenta algunos criterios sobre los cuales nosotros estamos diseñando esta turbina. Entonces, en este caso vamos a diseñar una turbina multietapa que sea de acción, el fluido va a ir en dirección axial, no tendrá extracción de vapor y la salida del vapor al final de la turbina será contrapresión. Esto, bueno, pues una vez más lo digo, es teniendo en cuenta ciertos criterios que se han evaluado para la selección de esta turbina. El siguiente paso es, dentro de esas turbinas de vapor, se realiza un análisis de qué sistemas y subsistemas componen las turbinas. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, el sistema dinámico, el sistema estructural, el sistema de sellos. Por acá vemos el sistema de alimentación, cómo ingresa el fluido entre las turbinas para poder realizar el movimiento de la misma. Todo lo que es el sistema de lubricación y de componentes que la apoyan, como por ejemplo un virador. Un virador es un elemento que la va a hacer girar cuando la turbina no esté en funcionamiento. Todo el sistema de sellos para que no haya escape de fluido. Y en base a toda esta investigación previa, se realiza entonces el diseño conceptual de cómo va a ser la turbina que nosotros vamos a realizar. Entonces aquí lo que podemos ver es que va a estar compuesta por un sistema estructural. En el interior de ella habrá un sistema de alimentación, un sistema dinámico, un sistema de potencia, y estos vendrán apoyados por un sistema de control, un sistema de lubricación. ¿Qué podemos observar aquí también? En la entrada de esa turbina vamos a tener el fluido que tendrá una temperatura, una presión y un flujo másico establecidos. Y tendremos dos salidas. La primera, que es la del ciclo, que va a ser su continuación por el ciclo, que tendrá una temperatura y una presión. Y la segunda es lo que nos interesa aquí, que es el torque y las revoluciones para poder generar la energía eléctrica. Entonces resulta que dentro de las turbinas convencionales, turbinas de vapor convencionales, hay diferentes configuraciones para cada uno de estos sistemas y subsistemas. Entonces aquí lo que realizamos fue a través de una matriz de priorización, una comparación de las diferentes configuraciones de esos sistemas. Aquí estoy colocando ejemplo del sistema de alimentación y a través de unos criterios se le realiza su respectiva esta evaluación. Estos criterios son evaluados cuantitativamente de 1 a 5, teniendo en cuenta unos parámetros que se han seleccionado. Solo que pues no me voy a ampliar mucho en esto, pero pues la idea es mostrarles cómo es la matriz de priorización para evaluar cuál es la mejor alternativa de diseño para este tipo de turbinas en especial. Entonces, esta matriz de priorización se duplica pues, para todos los sistemas que se han evidenciado y se ha determinado cuál va a ser el mejor diseño, qué componentes o qué elementos van a ser los mejores para esta turbina. Posteriormente, entonces, es establecer los parámetros de ingeniería y de diseño.
En los parámetros de ingeniería vamos a tener cuál es la normativa que cubre el diseño en general de estas turbinas. Entonces, en este caso, tenemos la API 611, la 612 y la NEMA SM23. Esta normativa que cubre cuáles son los requerimientos que se deben cumplir para este tipo de máquinas. Y posteriormente los parámetros de diseño. Entonces, como ya hemos establecido que es para un pozo de bombeo electrosumergible, se tomaron los componentes de este pozo y dijimos, ok, ¿cuáles son los elementos que demandan energía eléctrica? En base a eso se seleccionaron y se tuvo en cuenta un factor de seguridad para decir, ok, vamos a necesitar una potencia de 600 kilovatios. Ahora, como lo veíamos, era necesario establecer la temperatura, la presión y la entalpía en la entrada en la entrada y en la salida de la turbina, teniendo en cuenta la ecuación de conservación de la energía. Entonces establecimos una presión, una temperatura y una respectiva entalpía para garantizar que la entrada del fluido en la turbina esté en estado gaseoso y que en la salida haya como una previa condensación en donde el fluido pues salga en el estado que lo necesitamos. Y bien, de este modo, pues entonces se culmina lo que es la parte de investigación y análisis, concluyendo en qué tipo de turbina se va a diseñar, qué tipo de sistemas y cómo se van a componer los parámetros en la entrada y en la salida del ciclo y la normativa que nos rige el diseño de este tipo de turbinas. Entonces, de este modo entramos a la segunda etapa, que es el, el diseño en general de la turbina. Vamos a empezar por realizar el, perdón, el sistema de alimentación, el diseño. Este está compuesto por la tobera, que como lo veíamos en el análisis, va a ir dentro de un disco. Se tienen en cuenta en todas las propiedades del fluido que se han establecido anteriormente para hallar las velocidades en cada uno de los puntos. Entonces se ha definido que la tobera tenga este perfil. Entonces es importante hallar las presiones, las temperaturas, entalpías, entropías y velocidades en cada uno de los puntos. ¿Con qué fin? Con el fin de hallar las áreas de las mismas y concluyendo los diámetros de cada uno de estos puntos para poder determinar cuál es ese perfil y poder realizar el diseño. Entonces aquí lo que podremos ver es un corte de ese diseño final con sus respectivas dimensiones y el ángulo que va a tener el fluido al ingresar a los álabes de la turbina. Aquí lo que podemos observar en esta imagen es que esas velocidades que hallamos siempre van a seguir siendo muy necesarias, porque si nos damos cuenta aquí, esta sería una fila de toberas y esta es la primera fila de álabes. La velocidad de salida del fluido de la tobera va a ser la velocidad de entrada del fluido en el primer juego de álabes. Esto cobra relevancia cuando vamos entonces a diseñar el sistema de dinámico, el cual está compuesto pues, precisamente por los álabes y es necesario tener en cuenta esa velocidad para así mismo determinar cuál va a ser el perfil del álabe y de aquí determinar las dimensiones del mismo. Y nos permite también calcular, bueno, se calculan diferentes velocidades, pero la conclusión aquí es calcular las fuerzas que se están generando dentro de ese ave. Porque estas fuerzas son las que van a actuar dentro del eje de la turbina. Entonces, aquí es importante tener estas fuerzas. Y ya posteriormente se realiza una selección del material teniendo en cuenta unos criterios y teniendo en cuenta el fluido que estamos trabajando. Entonces, en base a lo anterior, se estableció que este va a ser el perfil del álabe con sus respectivas dimensiones y este ya ha sido el diseño mediante software. Aquí podemos observar la configuración de álabes móviles y fijos y dentro de la turbina y cómo se han diseñado.
Posteriormente, entonces, se hizo un análisis por elementos finitos, donde se quiso como representar el fluido, el comportamiento del fluido. Sin embargo, pues esta es una aproximación porque el fluido solo está golpeando, realmente el fluido solo está golpeando en un punto del álave. Sin embargo, esta aproximación nos permite ver si esas velocidades que hallamos anteriormente se aproximan a lo que realmente está sucediendo dentro de la turbina. Entonces esto dieron resultados bastante próximos, lo cual quiere decir que sí se está haciendo un diseño adecuado. Dentro del mismo sistema dinámico, entonces está el rodete, que son las ruedas que van a acompañar el juego de álabes para realizar su respectivo movimiento. Aquí lo que se está haciendo es convertir la energía potencial del fluido en energía cinética. Entonces aquí también es importante hallar el peso de cada una de estas ruedas teniendo en cuenta una selección de material con el fin de calcular la fuerza que también se está generando dentro del eje de la turbina. Finalmente, entonces, ese es el diseño del rodete con sus respectivas dimensiones y así es como queda con la cantidad de álabes correspondiente. A este rodete también se le realiza un análisis por elementos finitos con el fin de determinar cuál va a ser el desplazamiento máximo debido a la fuerza actuante del fluido. Como se puede observar, el movimiento más grave sería de 1.28 por 10 a la menos 4 milímetros. Es algo bastante pequeño como para decir que no estamos teniendo algún problema dentro del rodete. Y ya con esto realizamos el diseño del sistema de potencia, el cual está compuesto por ese eje del cual les hablaba, al cual se le realiza su respectivo diagrama de cuerpo libre y se tienen en cuenta esas fuerzas actuantes que se están generando por el fluido, por los álabes y por el peso del mismo rodete. Este eje entonces irá apoyado en dos rodamientos, los cuales serán los apoyos, y entonces el paso siguiente es calcular cuáles son las fuerzas actuantes resultantes eh, de esos apoyos para determinar cuál va a ser el rodamiento que yo voy a utilizar. Entonces se realiza todo su estática y se calculan cuáles son las fuerzas resultantes y lo relevante aquí también el torque. ¿Cuál es el torque que se me está generando dentro del eje? Porque es lo que yo voy a convertir en energía eléctrica más adelante. Se calculan momentos y fuerzas actuantes y el desplazamiento angular y el ángulo de flexión, los cuales me van a empezar a garantizar que no voy a tener fallas dentro del eje por las fuerzas que se están actuando. Hago una selección de material y posteriormente con teoría de falla hallo el diámetro mínimo de trabajo. Entonces, con ese diámetro mínimo aplico un factor de seguridad y voy a tener un diámetro establecido, un diámetro de diseño que no me permita fallas. Y nuevamente entonces hago teoría de falla pues para demostrar que ese diámetro que se ha escogido no va a fallar dentro de todo el sistema. Y se calcula el número de ciclos de vida útil y factores de seguridad. Y finalmente, entonces, este es el diseño que se ha determinado para el eje y con sus respectivos apoyos. Entonces, como lo decía, la idea es que seleccionar los mejores rodamientos. Sin embargo, entonces antes se realiza un análisis dinámico de ese eje, en donde la idea es calcular la velocidad crítica y que por velocidad crítica también se demuestre que no hay fallas dentro del eje.
Y bien, como lo decía, entonces se hace la selección de rodamientos y no solo teniendo en cuenta esas fuerzas actuantes, sino también hay que tener en cuenta factores como la temperatura, la velocidad de la lubricación que se requiere para esos rodamientos. En base a eso se han seleccionado dos rodamientos, uno de bolas y uno cilíndrico, con el cual me permite tener una reacción en una fuerza axial, ¿no? Entonces, pues viene necesario escoger uno diferente en cada uno. Y a estos rodamientos se le hace una selección de retenedores, que son elementos que complementan ese rodamiento. Posteriormente, entonces, se hace una selección de buje que va a permitir, como se puede observar aquí, una unión entre el eje y el rodete. Y posteriormente también se hace una selección de sellos laberínticos. Estos son elementos que van a ir implementados dentro del eje y no van a permitir que haya una fuga axial del fluido. Ahora entonces para el sistema de generación, teniendo en cuenta ese torque y esas revoluciones en las cuales encontramos dentro del eje, se hace una selección de generador. En este caso pues, tenemos teniendo en cuenta entonces eso, el torque, las revoluciones y la potencia que estamos generando dentro del, dentro del eje. Entonces lo que se ha hecho es convertir esa energía cinética en los álabes, se convierte en energía mecánica y de ahí se obtiene una potencia. Por otro lado, entonces está el sistema estructural, el cual está compuesto por la carcasa y que tendremos, en la cual tendremos el juego de álabes y bueno, todos los sistemas que he mencionado. Esto se hace en dos partes. Se calcula primero cuál es el espesor de la parte cilíndrica, teniendo en cuenta la norma ASME sección 8. Y se tiene que, en esta parte va a ser necesario un espesor mínimo de 4,89 milímetros. Pues, lo mismo que todo, se le aplica un factor de seguridad garantizando algún tipo de falla. Y posteriormente, entonces, las placas planas. También con la norma ASME dice que un espesor mínimo de 1,37 milímetros. Entonces, con su respectivo factor de seguridad, escogemos un espesor de 3 milímetros. Se determinan los pernos de sujeción según la teoría de bodinas y que van a cerrar estas dos etapas de la carcasa. Ahora los soportes. Entonces los soportes según el diseño que se ha como establecido, se requieren algunos cordones de soldadura en la parte superior e inferior. Entonces estos cordones se establecen unos parámetros para realizar la selección del electrodo y de la fuerza que se va a aplicar en los mismos. Y en base a eso se diseñan cómo van a ser los cordones, las propiedades de esos cordones, las dimensiones en garganta y en ancho de pierna y que tengan un factor de seguridad adecuado. Y ya teniendo en cuenta esto, se realiza teoría de falla por bandeo local a compresión y esto permite obtener cuál va a ser el espesor de placa. Entonces aquí tenemos un de 4,88 milímetros y lo mismo con su respectivo factor de seguridad. Entonces se va a trabajar con un cuarto de pulgada. Ahora el sistema de control. Entonces sí, muchachos, aquí es donde cobra relevancia esta tan odiada pero tan necesaria clase de instrumentación y control de procesos. Entonces aquí lo que se hace es determinar cuáles van a ser lo que yo quiero medir, lo que yo quiero calcular y lo que yo quiero controlar dentro de mi sistema. Entonces cobra relevancia porque pues necesito saber cuáles van a ser los elementos que requiero, de qué manera voy a controlar
esos puntos de cómo voy a controlar, de medir y calcular. Entonces se hace un diseño de cómo voy a realizar un paso a paso eh, en mis mediciones para así poder realizar una selección de un PLC. Mm, Entonces, teniendo en cuenta ese diseño que yo hice previamente, se ha determinado que tengo 6 entradas de tipo digital y voy a tener dos salidas de tipo digital y una análoga. Entonces, en base a esto que yo he analizado, puedo realizar la selección del PLC, en este caso uno de la marca Siemens. Y bueno, finalmente entonces esto ya sería el diseño general de la turbina, con cada uno de sus componentes, teniendo en cuenta que algunos se han seleccionado y algunos otros se han diseñado. Posteriormente a esto, entonces ya entra la etapa de realizarle manuales a cada una de esas cosas que hemos diseñado, de estos elementos, perdón. Entonces, empezando por el manual de ensamble, se hace una identificación de las partes, se hace una sugerencia de preparación del terreno y con base a esa identificación también entonces se dice cuál es el paso a paso a seguir de cada una de las para realizar el ensamble correspondiente. Se realiza un manual de operación, cómo se debe poner en marcha y cómo se debe estar trabajando la turbina. Y esto va ligado al manual de seguridad, para el cual se viene entonces establecido cuál es la normativa para operar este tipo de máquinas, las generalidades, las responsabilidades de cada una de las personas involucradas dentro del, dentro del equipo, y se hace una identificación de riesgos a las cuales se establecen unas medidas preventivas. Posteriormente, el manual de mantenimiento, donde se ha hecho un análisis en cada uno de los sistemas y se ha determinado cuál va a ser una posible falla. Esa posible falla se le realiza todo su respectivo análisis, porque recordemos que la idea es hacer un mantenimiento preventivo y no correctivo. Posteriormente se realiza un análisis de impacto ambiental en el cual se establece una metodología y unos criterios para finalmente poderlos evaluar dentro de una matriz de impacto ambiental y como podemos observar, finalmente tiene un impacto ambiental positivo. Recordemos que estamos trabajando con un fluido que es sostenible ambientalmente. Finalmente se realiza un análisis de costos. Esto se divide en 3 secciones: los materiales que se requieren para cada uno de los sistemas, una posible fabricación, entonces qué tipo de proceso yo requiero para fabricar algunos elementos, y los costos de ingeniería. Entonces aquí tenemos el total de una turbina, de lo que valdría diseñar esta turbina, y esta se realiza una comparación con turbinas de vapor que estén en el mercado. Entonces, como se puede ver en la comparación, financieramente es un proyecto viable. Y bueno, ya para finalizar las conclusiones del proyecto, entonces en la primera parte se hizo la identificación de los componentes, se hizo el diseño conceptual de cómo se iba a realizar esta turbina. Se realizó pues entonces cada uno el diseño de cada uno de los elementos y la selección de los elementos complementarios. Se realizaron los manuales y el análisis de costos e impacto ambiental, que como podemos observar dieron resultados positivos para el proyecto. Bueno, de este modo pues finalizo. A todos ustedes muchas gracias por estar presentes en esta conferencia, y pues quedo atento a las inquietudes que tengan. Muchas gracias.
Bueno, si alguno tiene una pregunta que le quiera hacer a nuestro compañero ingeniero, puede abrir el micrófono y escribirlo al chat. Bueno, David, muchísimas gracias. No sé si tengan preguntas los asistentes. Esperemos unos 2 minutos y damos finalizada la conferencia. ¿Listo? Sí, dale, no hay problema. El que tenga problema, perdón, inquietudes en lo que fue el desarrollo de la tesis, pues con todo el gusto se pueden solucionar. Bueno, creo que no hay preguntas, hay agradecimientos. Muchas gracias, David, por tu conferencia. Realmente, pues, es de una gran ayuda para nuestro desarrollo de tesis, los que estamos, pues, a futuro en desarrollar la tesis. Es una idea, pues, muy innovadora. Entonces, pues, te queríamos agradecer. De todas formas, muchos chicos que no pudieron asistir nos pidieron una grabación de esta conferencia como para que ellos puedan conocer tu tesis. Entonces, te agradezco mucho, David. No, a todos ustedes, muchas gracias por la invitación y por poderles presentar lo que fue mi trabajo de grado y todos por asistir a esta conferencia. Listo, David. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias por asistir y nos vemos en nuestra próxima conferencia este miércoles 18 de agosto a las 5 de la tarde. Que estén muy bien. Hasta luego, muchísimas gracias.